Son las 8:15. Damos la bienvenida al economista Marco Flores, experto en economía. Economista Flores, bienvenido. Quisiéramos analizar con su ayuda las expectativas económicas de Ecuador al cierre de este año y aquellas que se vislumbra para el 2025. Le agradeceríamos abrir su micrófono. Sí, disculpe. Ahora sí. Saludos cordiales para usted y para su audiencia. Igualmente. Bueno, la principal preocupación hacia el próximo año es el desfinanciamiento grande que va a tener el presupuesto del Estado, como ocurrió en este año 2024. Pero es un poco más complicado hacia el año 2025 porque el Ecuador ha usado ya fuentes de financiamiento y las ha saturado. Y no es que no pueda encontrar dinero para financiar el presupuesto, pero le va a resultar mucho más difícil y sobre todo difícil de encontrar la cantidad suficiente. Mis cálculos son que el financiamiento que va a requerir el Estado ecuatoriano estará entre el presupuesto del Estado entre 12.000 y 15.000 millones de dólares el año 2025. Este año, el presupuesto del Estado ya modificado bordeó alrededor de 36.000 millones de dólares y requirió un financiamiento de 11.000 millones de dólares. Pero tenemos también un déficit, seguramente terminará este año entre 2.500 o 3.000 millones de dólares. A mí eso no me preocupa tanto. Lo que sí me preocupa son los atrasos. Hay atrasos en los pagos que se van a pasar para el próximo año. Es decir, mire, esta es la vieja historia de los últimos 7 años en el presupuesto del Estado, en el manejo de la política económica. Hay algo que aquí no deja de ser sorprendente, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención. La señora directora del Fondo Monetario, doña Cristalina Georgieva, dice y con razón y exhorta a los países a invertir en la gente, a salir más rápidamente de los problemas de contracción económica o de estancamiento. Para eso se requiere inversión pública. Los discursos de ella, si usted le escucha, es más, los boletines que hace, siempre está diciendo que hay que hacer esto. Pero la burocracia del Fondo Monetario que viene al Ecuador en las misiones le obliga al Ecuador a hacer todo lo contrario. El Ecuador lleva una política absolutamente contractiva porque ese es el acuerdo que firmó Ecuador con el Fondo Monetario. Una contracción drástica del gasto público, de la inversión pública sobre todo, para llegar a unos límites de financiamiento y tener plata para pagar la deuda externa. Entonces, mire lo incongruente de esto. El fondo acaba de aprobar el segundo desembolso del año, con lo cual se completan desembolsos en este año del Fondo Monetario por 1.500 millones de dólares. Lo que el Ecuador le paga en este año al Fondo Monetario es más de 1.500 millones de dólares. Si recibimos dinero para pagarle al mismo fondo. Eso no está mal. No, lo que está mal es que no solucionamos nada. Porque esto que le estoy diciendo pasó en el gobierno de Moreno, pasó en el gobierno de Lasso y ahora pasa en el gobierno de Noboa. Efectivamente, economista Flores, es lo que quisiera preguntarle, ¿qué tan sostenible o sustentable puede ser un país? ¿Qué es lo que nos está pasando? En el que lo que hacen los gobiernos en manejo económico fundamentalmente, y esto como usted lo ha señalado al margen de sus tendencias políticas, es seguir endeudando al país en forma muy significativa, mientras la producción y el empleo van en declive. Claro. El fondo emite un boletín felicitándole al gobierno que ha hecho, dice, esfuerzos importantes y ha conseguido logros importantes. No ha conseguido ningún logro. Lo que está haciendo es escondiendo el déficit hasta diciembre, como le he dicho en más de una oportunidad. Lo que tenemos aquí es una economía no solo en recesión, no solamente en estancamiento, sino en contracción, en franca contracción. Tenemos un problema grave de desempleo y subempleo. Tenemos destruidos los servicios públicos. Es cuestión de preguntarle a la gente, sobre todo a la gente enferma. La situación de la educación no puede ser peor. La infraestructura básica en educación, la obra pública no puede ser peor. No sé de qué es lo que felicita el fondo. Felicita la contracción brutal que ha habido y no solucionamos nada, porque tampoco solucionamos el déficit y el próximo año vamos a lo mismo. Le estamos debiendo solo al Fondo Monetario 11.000 millones de dólares. Eso es lo que le estamos debiendo al Fondo Monetario. Pero la deuda pública total del Ecuador es 87.000 millones de dólares. Eso significa 70% del PIB. De esos 87.000 millones de dólares, el presupuesto del Estado debe pagar el 90%. Entonces,
lo que pasa haciendo el gobierno, esto no solamente Noboa, lo que han hecho los 3 últimos gobiernos, es juntando recursos en la Reserva Internacional para pagar la deuda pública. Este año, por capital de intereses, vamos a pagar más de 9.000 millones de dólares en un presupuesto de 36.000 millones. Bueno, 9.000 millones de dólares, un poco más del 25%, ¿verdad? Entonces, no alcanza para cubrir los gastos en todas las demás obligaciones. ¿Y qué pasará con estas mismas cifras en el 2025? Bueno, eso le digo van a ser todavía más complicadas, ¿no? Porque el problema subyacente fundamental es que no tenemos un crecimiento económico que genere los recursos necesarios para que el SDI recaude más, para que la seguridad social recaude más. A estas alturas, nosotros debíamos haber tenido un PIB de 150.000 millones de dólares en el año 2024. Y a duras penas rozamos 121.000 millones, es decir, como 30.000 millones de dólares menos. Usted comprenderá que la recaudación tributaria sobre una base tributaria de 150.000 millones es muy diferente a la recaudación que se puede obtener sobre una base tributaria de 120.000 o 121.000 millones. Manteniéndolo en las cifras, macroeconomista Flores, ¿qué le dicen a usted esas apreciaciones que se hacen sobre Ecuador desde diversos organismos en el cual se confirma un crecimiento bajísimo, cercano a cero, sino un decrecimiento en la economía ecuatoriana en este 2024? Bueno, era bastante predecible, ¿no? Mira, yo sobre todo, yo no confío mucho en las proyecciones que hacen los organismos internacionales, no porque no sepan lo que hacen, hay gente muy capacitada, sino porque lo que tienen es una matriz y lo que hacen es cambiar los datos a ver qué sale. Yo confío más, por ejemplo, en lo que hace la publicación IMACRO. IMACRO está dirigida por economistas que durante muchos años trabajaron en el Banco Central en cuentas nacionales. Al jubilarse, ellos abrieron este espacio y realizan los cálculos del PIB, de la demanda, en fin, de las variables macroeconómicas. Confío más en lo que ellos dicen. ¿Qué es lo que dicen ellos? El último número que acaba de salir hace 3 o 4 días dice que este año la economía va a decrecer 1.2%, o sea, menos 1.2%. Habrá que ver qué es lo que dice el Banco Central con su última previsión. Fíjese que nos falta 10 días para terminar el año y el Banco Central todavía no tiene su última previsión. Increíble lo que pasa en el Ecuador. La previsión del año 2024, que generalmente se hace a comienzos de año. Entonces, yo digo, el crecimiento económico este año va a estar por debajo del 1%. Si es que es peor y es negativo, como están diciendo las publicaciones que les cito, bueno, es todavía más complejo el panorama para el Ecuador porque requiere más financiamiento. Cayendo tan bajo, cabe esperar algún rebote para el 2025. Sí, porque cuando usted tiene una contracción, se espera siempre un rebote autónomo, no porque los gobiernos hacen nada, sino porque la economía rebota autónomamente. Pero el rebote no es suficiente. Si el decrecimiento en este año, vamos a decir en el ejemplo, es menos 2%, si logramos un rebote del 2%, recién estamos cubriendo lo que teníamos, pero no estamos creciendo nada. Entonces, lo que necesitamos es el rebote más crecimiento. Y eso es lo que no tiene el Ecuador, porque las políticas públicas que se siguen aquí no le permiten tener crecimiento. Entonces, esta es la historia de los 7 años. Acuérdese usted lo que decía el ministro de Finanzas, el señor Lasso. El ministro de Finanzas, el señor Lasso, decía que el Ecuador bate los récords en ventas. Decía que la economía estaba en hongo. Dijo que había un paquete de proyectos de inversión de 39.000 millones y andaban por el mundo ofreciendo más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Resulta que la inversión en el Ecuador es prácticamente cero, la inversión internacional. Y la situación fiscal no puede haber sido peor la situación que dejaron. Infortunadamente, la dirección de la política económica en el gobierno del señor Noboa no ha cambiado en absoluto. Ha profundizado lo que estaba haciendo el gobierno anterior y los resultados son los que la gente ve. Y sale el Fondo Monetario y aplaude los resultados. Lo mismo que hacían en el gobierno de Lasso. ¿Qué se puede esperar en términos de déficit fiscal para el 2025? Usted ha mencionado ya que de ese presupuesto que ahora es de 36.000 millones, aproximadamente un tercio tendría que financiarse para el próximo año. Esto es unos 12.000 millones de dólares. ¿Y cuál sería la proyección para el 2025 en términos de déficit fiscal?
Verá, si tenemos nosotros un déficit del 3%, que probablemente alrededor de eso esté el Ecuador más o menos, hoy y también el próximo año, eso a mí no me preocupa tanto, porque el déficit hay que irlo cubriendo con crecimiento económico. Los países de la Unión Europea, en promedio, el que menos tiene es 3,1%. Y ellos, la Unión Europea, que tiene reglas muy fuertes de control económico para todos los países, les admite un 3% de déficit. Lo bueno de la Unión Europea es que los países van generando crecimiento y van cubriendo el déficit. En el Ecuador ocurre todo lo contrario. No generamos un crecimiento para cubrir el déficit, por eso se tienen las proyecciones que acabamos de comentar. Mientras no se cambie la dirección de la política económica en el Ecuador, no solamente en el área pública, sino también en el área privada, no vamos a generar un crecimiento económico que le permita al Ecuador ir cubriendo el déficit, volver sostenible la deuda, es decir, pagar la deuda sin necesidad de crucificar a la población porque no hay plata para los servicios públicos. Es decir, no vamos a cambiar nada, pero en eso estamos 7 años. Realmente desde el año 2018 estamos en esto. Es cuestión de revisar las cifras. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Cambia el año base para engañarle a la gente y decir que las cosas están cambiando. Y lo que hace es simplemente utilizar un artificio estadístico. Pero la realidad es esta, la que están diciendo estas publicaciones, la que dice el propio Fondo Monetario Internacional. Si usted revisa a los boletines del mismo Fondo Monetario, cuando se aprobaron desembolsos en años pasados en el gobierno de Lazo de Moreno, dicen lo mismo que están diciendo ahora, que el Ecuador ha realizado grandes esfuerzos, que felicitan por esos esfuerzos, que todavía quedan grandes desafíos y que aspiran a seguir trabajando en la misma línea para vencer esos desafíos. Pues es textual lo que dicen todos los años. Pero la situación en el Ecuador es la que vemos los ecuatorianos, no la que ven aquí 4 burócratas del Fondo Monetario que vienen aquí en misión para decirle al Ecuador lo que tiene que hacer. Ahora, economista Flores, explíquenos algo más. ¿Qué importancia tiene esto de la Reserva Internacional? Recordamos la debacle que se armó en el país, las críticas hacia el gobierno de Correa cuando se usó la reserva y esta prácticamente desapareció. Ahora el gobierno pregona que tiene 7.000, 8.000, 9.000 millones de reserva. ¿Está haciendo algo correcto con esto? No. Y le explico por qué. Precisamente por lo que acabamos de comentar. El Ecuador tiene una crisis muy grande de financiamiento. No tiene obra pública. No financia los servicios públicos. Mire solamente en el área de salud lo que está ocurriendo. Todos lo estamos viendo. La gente se está muriendo porque no puede ser atendida. Si, yo no tengo que repetir las penurias porque los ecuatorianos medio enterados las vemos todos los días. Eso se debe a que no tenemos inversión pública. Le voy a dar un dato. El Ministerio de Finanzas acaba de publicar la información respecto de la ejecución presupuestaria. Cuando usted mire la ejecución presupuestaria, lo que tiene que mirar es el dinero efectivamente entregado, no lo que está en el papel, no lo que está ni siquiera codificado, mucho menos la asignación inicial, porque esos valores cambian. Incluso el valor codificado cambia. Lo que importa es lo que se ha desembolsado. ¿Cuál es el plan anual de inversiones que tiene el Ministerio de Finanzas? Dentro del presupuesto del Estado hay un plan anual de inversiones que llega a 1.835 millones de dólares. Hasta el mes de octubre, que es la última publicación del Ministerio de Finanzas, la inversión pública en el plan anual de inversiones suma 275 millones de dólares. Eso es aproximadamente un 15% de todo el plan anual de inversiones. ¿Cómo no quiere tener destruidos los servicios públicos? ¿Por qué? Porque la plata se va para el pago de la deuda. Para eso se va, porque la plata está en la Reserva Internacional, porque la plata está en Suiza ganando 0 intereses o menos del 0,4%. Entonces, ¿qué aconsejo yo sobre eso? Un uso prudente de la Reserva Internacional. Cuando a mí me preguntan qué es un uso prudente de la Reserva Internacional, digo, depende del saldo. Actualmente tenemos un saldo de 7.600 millones de dólares más o menos. Y la Reserva ha venido fluctuando entre 7 y 8.000 millones de dólares. Yo creo que un uso prudente de la Reserva sería utilizar alrededor de 1.500 millones de dólares. Y yo personalmente no utilizaría más porque la Reserva Internacional no se usa para sostener la dolarización. Esa es una enorme tontería, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. La Reserva Internacional en dolarización se usa para cubrir las importaciones del sector público, por ejemplo, las de combustibles, para pagar la deuda externa. Las importaciones privadas ya no se realizan en dolarización, como ocurría antes cuando teníamos sucres.
La gente, las empresas llevaban los sucres al Banco Central, le sacaban dólares y realizaban las importaciones. Hoy, las empresas, las personas que realizan importaciones, los negocios, realizan importaciones con la plata que tienen en sus cuentas en los bancos y muchas de esas importaciones con el dinero que está en el exterior. Entonces ya no van al Banco Central a sacarles reservas. Lo que importa aquí es tener una reserva internacional lo suficientemente adecuada para cubrir las importaciones públicas, las que le acabo de decir, básicamente de combustibles y pagar la deuda, y para que puedan solventar temporales problemas de liquidez que pueden presentarse en cualquier institución financiera. A veces hay que contraer la liquidez, se sube el encaje bancario, por ejemplo. O a veces hay que expandir la liquidez. Cuando falta liquidez, se baja el encaje bancario y ese dinero se usa de la Reserva Internacional. Pero aquí nos vamos a los extremos. Nos vamos a los extremos y se aprueba una ley en las postrimerías del gobierno del señor Moreno, llamada Ley de Defensa de la Dolarización, que prohíbe todo uso de la Reserva Internacional. Entonces, ¿cómo le parece a usted que nosotros tengamos una Reserva Internacional y no podamos tomar 1.500 millones de dólares para atender el sector de la salud? Y Economista Flores, usted hablaba inicialmente, además de que hay muchos mecanismos que ya se han agotado en el Ecuador. Este año hubo contribuciones especiales, elevación en ese impuesto regresivo de el IVA, ingresos extras para el gobierno del orden de 4.000 millones de dólares que quedaron insuficientes. Ahora, se anuncia para el 2025 una reforma tributaria. El ministro de Economía ha dicho una que sea con objetivos de largo plazo para los próximos 20 años. Ha dicho, entre lo poco que ha anticipado, que se busca simplificar, eliminar impuestos que los ha calificado como distorsivos, fortaleciendo impuestos tradicionales, imaginamos que IVA e impuesto a la renta. Además ha señalado que estos son recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ve usted esas reformas? ¿Qué es lo que se prepara? Vea, a mí no me gusta entrar en los temas personales y nunca lo hago, pero me refiero al análisis académico. El Ecuador no tiene ministro de Finanzas. El señor Vega, que yo creo que es una buena persona, no tiene ninguna formación básica en economía como para manejar la economía ecuatoriana, y no la maneja. ¿Quién la maneja? Es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional toda la vida ha querido concentrar los impuestos en el impuesto a la renta y sobre todo en el IVA, porque el IVA es un impuesto de fácil recaudación. Pero eso es justamente lo que no se debe hacer en países como el Ecuador. Y le explico por qué. Usted puede hacer eso, por ejemplo, en los países escandinavos, ¿no es cierto? Como Suiza, como Dinamarca, como Suecia, como Noruega. Noruega tiene un ingreso per cápita mínimo de cada noruego de $100.000 al año. Nosotros tenemos en términos nominales 6.000. Entonces, en Noruega usted tiene, o en Dinamarca, o en Finlandia, o en cualquiera de los países, que han los países bálticos, tienen solucionados los problemas fundamentales. Estos son los problemas de educación, los problemas de salud, la infraestructura básica. Entonces ahí se pagan impuestos altos. Pero en el Ecuador usted no puede hacer eso, porque tiene más de un 40% de pobres, que el propio INEC dice que no tienen ninguna capacidad de ahorro. Si usted le sube el IVA para disque eliminar el impuesto a la salida de divisas, reducir o eliminar el ICE y cualquier otro impuesto de menor categoría, usted les mata a los pobres, y no solo a los pobres, también a la clase media. Póngase a pensar que costaría comprar un vehículo con un IVA de un 20 o 25%. Entonces, estas ideas de concentrar en el IVA el impuesto y quitar los otros son una barbaridad para el Ecuador. Es no entender de lo que se trata los países en desarrollo. Ningún país tiene, que no sea Argentina, una situación así. ¿Usted tiene la certeza de que hacia allá está enrumbada esa reforma? Eso es lo que quiere el Fondo Monetario. Eso es lo que ha querido siempre el Fondo Monetario. Pero desgraciadamente el ministro repite lo que oye, no termina de entender y repite lo que oye. Él debería ser el primero en decirle al Fondo Monetario: oiga, no venga a proponer, perdónenme la expresión, estupideces en el Ecuador. Porque estos señores hacen la propuesta, ponen sus imposiciones y luego se van. Y van a vivir bien en Washington. Pero aquí los ecuatorianos nos quedamos en la situación que nos quedamos. Sobre todo la gente pobre, y no solo la gente pobre, la gente de clase media y de menores ingresos. Entonces, esta es una barbaridad. Y luego decir
¿Usted conoce que algo haya perdurado en el Ecuador 20 años? ¿Alguna reforma tributaria? ¿Conoce que todos estos cambios en política económica que se han hecho en los últimos años, por lo menos, en los últimos 7 años, hayan sobrevivido? Aquí las cosas duran muy poco porque es bastante cambiante. Tiene factores exógenos que la modifican, que no dependen de nosotros. Por ejemplo, supóngase que cae el precio del petróleo de manera sustantiva o que sube de manera sustantiva. Lo que nos pasó en el año 2016 con el terremoto de Manabí. Entonces, de que aquí una reforma tributaria de 20 años, es decir, una enorme tontería, es decir, sin ninguna base. Pero, mire, eso puede ser hasta anecdótico, pero lo fundamental es la propuesta del Fondo Monetario que está repitiendo el ministro de Finanzas, en donde quieren concentrar en 2 impuestos. Ni siquiera saben lo que están diciendo, ni siquiera entienden los alcances del Fondo Monetario. Esto liquidaría. Yo conversaba el día de ayer con algunos empresarios que me invitaron a una reunión y me decían que están realmente admirados de la barbaridad que se está proponiendo y pedían una explicación. Sería terrible para el Ecuador, sería terrible, sería realmente terrible poner un IVA así. Porque además, Gustavo, y usted lo sabe bien porque ya hemos hablado de esto, el IVA es un impuesto absolutamente regresivo, no es cualquier impuesto. ¿Qué quiere decir que es regresivo? Que es indiferente, que no discierne el ingreso de las personas. Eso quiere decir que el rico y el pobre pagan el mismo IVA. Pero claro, las personas que tienen un ingreso mayor o que tienen ahorros, tienen recursos más importantes que un pobre, sienten menos o pueden defenderse del impacto. Claro, no de un IVA de un 25% o 28%, como hace Milei en Argentina, ¿no? Pero en cambio los pobres no pueden defenderse porque no tienen ahorros. No tienen ahorros. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Degradan el consumo. Eso es lo que sucedió ya con el incremento del IVA. ¿Por qué cree usted que las estadísticas revelan ahora la caída drástica en el consumo y la caída en la demanda? Y como consecuencia de eso es que cae el PIB en el año 2024. Precisamente por eso. Pero se subió 3 puntos. Imagínense lo que sería subir 5 puntos, 8 puntos, o lo que estén pensando en estas mentes afiebradas, ¿no? Para introducir a la economía ecuatoriana. Economista Eso Flores, se puede hacer en determinados países del primer mundo. el tiempo se nos agota y quisiera pedirle, y perdóneme la interrupción, una última visión, una última opinión sobre cómo cambiar esta suerte del país, que lo hemos visto prácticamente en nuestros lapsos de vida, ver a gobiernos administrando la pobreza. ¿Cuándo se van a proponer cambios en la matriz productiva de Ecuador, generar políticas públicas que mejoren la producción, el empleo, que lleven eventualmente al país, a sus gobiernos, a administrar la riqueza, o por lo menos una situación un tanto más cómoda que esta permanente crisis que vivimos? Cuando en el Ecuador se pueda llegar a un acuerdo social razonable, ¿no? Inteligente, entre empleadores, entre el Estado y los trabajadores. Aquí tenemos excesos de ambos lados, excesos por parte de los empleadores y excesos por parte de los trabajadores. Les cito uno, por ejemplo, por parte de los trabajadores, aunque no son ellos los que legislaron. Los costos del despido en el Ecuador son una locura. Aquí hay una serie de beneficios. En vez de mejorar la capacidad adquisitiva de los salarios, se toman una serie de decisiones que terminan afectando el propio nivel de empleo. Por el lado de los empleadores también hay abuso. Hay 2.000 millones de dólares de impagos de las aportaciones al seguro que tienen que realizar los empresarios, buena parte de las cuales es por aportaciones realizadas por los propios trabajadores. Y hay abusos. Entonces, el Estado debe ser aquí un tercero confiable, pero siempre y cuando el Estado esté enfocado en el bien común. Entonces, podamos llegar a acuerdos razonables de lo que significa una buena legislación laboral, una legislación moderna que garantice los derechos de los trabajadores, pero que tampoco impida el trabajo ni la inversión. Hay que dar paso a la inversión privada, ¿no es cierto? Hay que favorecer la inversión privada también, pero no para que se lleven los principales activos del Estado. Aquí se entiende por inversión privada muchas veces el que entreguemos, por ejemplo, los campos petroleros en producción. No es que vienen a buscar petróleo, sino que están en producción como Sacha, que tiene un costo de producción por barril inferior a $8, mientras las empresas internacionales producen a $34. Y se entiende por inversión entregar el oleoducto, que al Estado ecuatoriano le generaría en sus manos ahorros importantes. Eso no es inversión, eso es negocio. Entonces, cuando hagamos las cosas bien, hagamos razonablemente bien y lleguemos a acuerdos justos, usted puede pensar que la economía va a cambiar, como lo han hecho otros países.
Pero el Gracias, problema es que no se hace. gracias, economista Flores, por habernos acompañado. A la orden, mucho gusto. Declaraciones del economista Marco Flores, experto en la economía ecuatoriana, miembro del Foro Económico del Ecuador. Son las 8 horas con 40 minutos.